¿Qué tal? Bienvenidos a Oraciones Finales. En esta ocasión estaremos compartiendo la serie llamada Cristo tipificado en el tabernáculo de Moisés y le invitamos a que tengan a la mano su Biblia para cotejar con los textos que aquí se citan. ¿Están listos? Comenzamos. Y mis hermanos y amigos, en esta ocasión vamos a empezar con el altar del perfume o incienso en su segunda parte. Hermanos, que es muy importante. Vamos a ver el tipo de perfume de este altar de incienso, altar de oro o altar de perfume. Ya lo habíamos visto en Éxodo 30, pero vamos a citar el verso 34. Dijo aún Jehová a Moisés: tómate aromas, estacte y uña olorosa y gálbano aromático e incienso limpio, de todo en igual peso. Éxodo 30:35. Y harás de ello una confección aromática de obra de perfumador bien mezclada, pura y santa. Mire, hermano, había 5 clases de ingredientes que Dios le dijo a Moisés que usara para hacer este perfume y que encajan o ajustan perfectamente con algunas características que vamos a ver en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y empezamos con este estacte. El estacte era también llamado lágrimas del árbol de mirra, es decir, que ya estamos conociendo esta planta llamada la mirra, ¿verdad? Esta sustancia llamada la mirra. Fíjese bien, podemos estar comparando con el Cantar de los Cantares, como las 9 plantas que el esposo encontró en el huerto de la esposa, en este Cantar de los Cantares, y vemos que la mirra es la octava de dichas plantas, que si la comparamos con los 9 frutos del Espíritu, ¿verdad? Entonces, que describe Gálatas 5, corresponderá a la mansedumbre o humildad. Mire, vamos a ver Cantares 4:13 primeramente, como dice: tus renuevos, paraíso de granados con frutas suaves, de camporas y nardos. Cantares 4:14, nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso, mirra, aquí tenemos nuestra sustancia, y aloes, con todas las principales especias. Y en Gálatas 5, mire cómo dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y después viene en el verso 23, mansedumbre. Luego templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero estamos viendo entonces que lo que es el estacte o la mirra va de la mano con la mansedumbre. Con la mansedumbre. Imagínense estos plantas y estas, ¿cómo podemos decir? Características, podemos llamarle así, estas características de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él era manso, Él era manso, Él era muy tranquilo, muy quieto, ¿verdad? Y esta mirra representaba esta mansedumbre de la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces es muy interesante ver que inclusive le dieron los magos de Oriente, le dieron como regalo al Señor, le dieron mirra, pero también la utilizaron las mujeres en una mezcla para cubrir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, ahí cuando lo fueron a sepultar en aquella cueva. Se fija todas estas características que están describiendo la tipología de nuestro Señor Jesucristo en este tipo de perfume que se está llevando. Apenas vamos con una
con una de las plantas, vamos con otra de las plantas, será la uña olorosa. Otra vez vemos esta comparación de las plantas en el huerto del Edén, de la esposa en Cantares, ¿verdad? No necesariamente el huerto del Edén, estamos hablando del huerto de la esposa en Cantares y los frutos del Espíritu en Gálatas 5 y veremos que corresponde al nardo, ¿sí? Que es la tercera planta y corresponde al tercer fruto que es la paz. Es decir, que esta fragancia solo podía obtenerse al estar tostando esa uña en el fuego. Y esto es un cuadro de la obra expiatoria de Cristo y del trabajo y la naturaleza del nombre de Jesús. Es decir, mire mi hermano, que el Señor comenzó a expiar nuestros pecados. Es decir, que comenzó a ser el único aceptado por Dios para tomar nuestros pecados sobre sí mismo y llevarlos al infierno. Esa es la expiación, mi hermano. Sí, acuérdese que en la antigüedad el sacerdote ponía, cuando llegaban, algunos de los feligreses llegaba y para hacer una ofrenda por el pecado, le ponían la mano de ese hombre, que la pusiera en la cabeza del cordero para que lo inmolaran. Y sus pecados se le pasaban a ese cordero y ese cordero era sacrificado. Está entendiendo entonces el cuadro, mi hermano, está entendiendo esta revelación de las características de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él era pacífico, ya vimos la mansedumbre, Él es el príncipe de paz. Toda su fragancia, todos sus vestidos traían ese perfume, ese aroma, esa fragancia de ser un hombre de paz. El Señor siempre decía, no temáis, tengan paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Recuerdan, mi hermano? Qué precioso. Mire cómo dice Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Efesios 2:6. Y juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Es decir, mi hermano, es decir que con esta uña olorosa, con esta fragancia, con esta paz, Él terminó su obra. Él terminó su obra. Dijo, consumado es. ¿Sí? También ofreció una vez para siempre su sacrificio y juntamente cuando terminó su obra nos resucitó a nosotros y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, que el Señor terminó su obra con nosotros, liberándolos del pecado, y descansó de sus obras como el Padre en la creación, y descansó el séptimo día. Es decir, que tuvo paz, estuvo tranquilo. Sí, como dice Génesis 2:2, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Se fija qué interesante, qué emocionante, mi hermano, es conocer y descubrir que desde tiempo antes ya se estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo, de sus características, de lo que iba a pasar, de lo que iba a hacer por usted y por mí. Vamos con el siguiente ingrediente, que es el gálbano aromático. Este gálbano aromático tenía un objetivo y era aumentar el olor de esas plantas, era concentrarlo y aumentarlo y extenderlo sobre esa área del lugar santo, ¿sí? Entonces era de aumentar el perfume del incienso y concentrarlo, fijarlo de tal manera que el olor permaneciera por mucho tiempo más. Sí, el gálbano no solo daba soporte
a los demás ingredientes, sino que además los hacía durar más, indicando así la permanencia del nombre del Señor Jesucristo. Mire, fíjese cómo esta figura tan preciosa de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, cuando estamos orando, cuando estamos clamando, cuando estamos ofreciendo nuestras oraciones al Padre en el precioso nombre de Jesús, con el perfume, el incienso, el aroma de nuestro Señor, el Padre lo recibe como un olor fragante. Y en Hebreos 1:10 dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Hebreos 1:11, ellos perecerán, mas tú permaneces y todos ellos envejecerán como una vestidura. Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Es decir, que estos textos bíblicos están confirmando la permanencia, la eternidad del Señor Jesucristo y su nombre glorioso, mientras estamos glorificando, estamos honrando, estamos ofreciendo las oraciones, las intercesiones, la adoración a nuestro Dios con su nombre que permanece para siempre. Amén, mi hermano. ¿No le da gozo saber que el Señor nos confirió su nombre y con todos estos secretos revelados para que nosotros nos gloriemos, nos gocemos en Cristo Jesús por su misericordia? Amén. Ahora fíjese, mi hermano, el incienso limpio, dicen en Cantares 4:14, nardo y azafrán, caña aromática y canela con todos los árboles de incienso. Ahí está nuestro otro ingrediente, mirra y aloes con todas las principales especias aromáticas. Y si lo comparamos ahora, este incienso con Gálatas 5:22, encontramos que es el séptimo fruto de el Espíritu. Y veremos que el incienso y la fe van juntos. El incienso se convierte en un tipo de la fe o del entendimiento. La palabra incienso significa blanco y este es el símbolo de la pureza del nombre de Jesús, su inteligencia, su sabiduría y por supuesto su fe. Mira cómo dice Santiago 3:17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Se fija cómo está tocando estas características del nombre de nuestro Señor y de la personalidad de nuestro Señor Jesucristo. Mire cómo otra vez dice Santiago 3:17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Se fija, mi hermano, tenemos un Dios que no es hipócrita, tenemos un Dios que no es incierto. Está lleno de buenos frutos, es benigno, es amable, es pacífico, es puro. ¿Sí? Entiende, hermano, y es sabio y su sabiduría viene de lo alto a nosotros. Otra vez recuerde que los magos de Oriente ofrecieron incienso también a Jesús en su nacimiento. Por medio de este don estaban diciendo que Él era digno de toda sabiduría, fe y entendimiento. Ahora fíjese bien, todos estos ingredientes tenían que estar sazonados, mezclados con sal, ¿sí? Sí, estos ingredientes, como digo, tendrían que tener un igual peso. Esto nos habla de la igualdad e importancia de cada parte en la revelación del nombre de nuestro Señor Jesucristo. La importancia básica de esta sal reside en su poder para preservar de la corrupción, y en ello vemos tan claramente a nuestro Señor Jesucristo y Salvador, aquel que nos salva del pecado y de la muerte y de la corrupción, mi hermano. La sal era algo necesario en todas las ofrendas para el Señor. Amén. Fíjese cómo el Señor trae esa sal para sazonarnos, para librarnos, para preservar de la corrupción, para preservar del pecado, mi hermano.
Mire cómo dice Levíticos 2:13, y sazonarás toda ofrenda de tu presente o de tu ofrenda con sal, y no harás que falte jamás de tu presente o de tu ofrenda la sal de la alianza de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Acuérdese que la sal del pacto nos habla de la pureza, la amistad y la intimidad contra la corrupción. ¿De parte de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Mire cómo dice Números 18:19. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, los he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Se fija, Jesús es el perfume. Cuando nosotros ofrecemos nuestras oraciones a través del perfumado y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos acercamos al trono de Dios, venimos mediante o bajo lo que su precioso nombre implica. Y obviamente su nombre y su personalidad nos hablan de esta preservación, de esta permanencia, de librarnos de toda corrupción por medio del pacto de sal. Amén. Vamos a ver ahora también sus cuernos. ¿Se acuerda que estuvimos hablando de sus cuernos? Fíjese bien, mi hermano. Estos cuernos del altar, los 4 cuernos del altar de bronce, eran un símbolo del poder de la revelación de Cristo en los 4 evangelios. Hermano, dele gloria a Dios por esta revelación. ¿Sí? Mateo lo revela como el rey y Marcos lo revela como el siervo. Lucas lo revela como el Hijo del Hombre y Juan lo revela como el Hijo de Dios. Fíjese bien, mi hermano, ante este altar nos es enseñado y debemos aprender el ministerio de la oración. Se nos enseña a hacer la clase de sacerdote adecuado para el lugar santo, instruyéndonos en el ministerio de la oración. Es enseñar a crecer hasta que su corazón haya sido formado dentro de nosotros y poder interceder con Él y de esa forma ser uno con Él en el ministerio de la intercesión. Mire, hermano, ahora estamos aprendiendo mucho más de la oración, como dice Efesios 4:11, y Él mismo dio a unos ciertamente apóstoles y a otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y maestros. Efesios 4:12, para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Con estos textos bíblicos nos está mostrando el Señor que nos quiere enseñar a perfeccionarnos, a ser uno con Él, a llegar a ser de la estatura de Cristo, a ser uno con su corazón, para clamar, para interceder, para orar, ofreciendo nuestras oraciones con el perfume de su precioso nombre. Y su esperanza es que crezcamos hasta llegar a ser sacerdotes de Dios y entremos al lugar santo y ministremos ante el altar dorado de la oración. Amén. Entonces vemos que estos cuernos, mis hermanos, representan poder. El altar representa perfume y Dios quiere enseñarnos el poder de la oración. Tomemos de los cuernos del altar, tomémonos, agarrémonos de esos cuernos, es decir, de los evangelios, veamos la vida de nuestro Señor, veamos las promesas que el Señor nos hace y comencemos a orar y a clamar delante de la presencia del Padre, del Dios creador de todas las cosas, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y estemos colaborando con el Espíritu de Dios que nos guía hacia la voluntad y la mente de Dios, incluso en nuestro cuarto de oración. Amén, amén, qué delicioso, qué precioso aroma de perfume con esta enseñanza, con esta revelación. Dele gloria a Dios, mi hermano, dele honra al nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Pues mis hermanos, aquí terminamos con segunda parte de el
altar de al altar de oración, el altar de perfume, el altar de oro, el altar del incienso. Y mis hermanos, nos estaremos encontrando en una emisión más de oraciones finales. Hasta la próxima.